Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das hoy de acercarnos a ti, Señor. Y lo hacemos con confianza, lo hacemos con certidumbre, sabiendo que tú nos escuchas, Señor, pues somos tus hijos y somos tu iglesia local, que tú sostienes hasta hoy, Señor, y en ti esperamos cada día, Padre. Señor, tú has escuchado a nuestros hermanos que tienen peticiones delante de ti. Seguramente ellos también ya han levantado una oración a ti, Señor. Y hoy de nuevo, Padre Celestial, presentamos sus peticiones delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, por trabajo para nuestros hermanos que están necesitando trabajo en este momento, Señor. Tú sabes, bendito Dios, la gran necesidad que es tener un trabajo, Señor. Padre, escucha sus ruegos, escucha sus oraciones, Padre, escucha las peticiones de sus corazones, bendito Dios, y provéeles de ese trabajo que ellos necesitan, Señor, un trabajo bueno, Señor, porque si proviene de ti, si eres tú quien abre las puertas, si eres tú, Señor, quien provee de ese trabajo, bendito Dios, será el mejor, Padre Celestial. Por eso sabemos que estando en tus manos, Señor, ellos pueden estar tranquilos, pueden estar confiando, sabiendo, Señor, que tú les provees ese trabajo, que tú les proveerás ese trabajo, Señor, de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, Padre Celestial. Te pedimos por las personas que han escuchado tu palabra, Señor, que le han compartido, Señor. Mi hermano Lupillo, Señor, en especial le ha compartido a alguien en el trabajo, Señor. Abre el corazón de esta persona, Señor. Abre su entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, le revele a Cristo, Señor, en su corazón, a su vida, Padre, porque solamente tú puedes hacerlo, Señor. Y que al ser revelado Cristo, Señor, en su vida, pueda venir a ser salvo, Señor, y sea parte de esta hermosa familia cristiana, Señor. Gracias, Padre, te damos por el trabajo de tus hijos, Señor, el trabajo espiritual que hacen en sus hogares, primeramente, Señor, en sus trabajos y donde quiera que se encuentren, Señor. Dales sabiduría, bendito Dios, para que cuando compartan tu palabra, Señor, sean guiados por tu Espíritu Santo. Y bendito Dios, también y sobre todo, Señor, que nuestras vidas, Señor, sean ejemplo, bendito Dios, para que así las personas puedan ser atraídas a tu palabra, atraídas a esa forma de vida, Señor, cristiana, que tú tienes para tu pueblo, Señor, que tú tienes para todo aquel que alcanzas, bendito Dios. Te pedimos por Armando, Señor, por su salud, Padre Celestial, que tú le restablezcas completamente, que él pueda estar, Señor, al 100%, Señor, en toda su capacidad física también, Padre. Sé con él, Señor, provee de todo lo que necesita, bendícelo junto con su esposa, con toda la familia, Señor, de ambas partes, Padre. Te pedimos también, Señor, por la mamá de nuestro hermano Armando, que está aquí, Señor, bendícela grandemente, Padre Celestial, así como a toda su familia, Señor. Protégenos, Padre Celestial, protégenos del mal, protégenos de la enfermedad y de todo aquello, Señor, que quiera atentar contra nosotros, Padre. Te pedimos en este momento también, Señor, por nuestro hermano Olegario, Señor. Él recién te está conociendo, Padre Celestial. Bendito Dios, lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre Celestial, estamos agradecidos de que Él te conoce y sabemos, Señor, y también te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, lo guíe a toda verdad, Señor. Que lo llene, Señor, y que Él pueda crecer cada día, Señor, espiritualmente. Cada día, bendito Dios, Él aprenda algo de ti, Señor, y se deleite, Padre Celestial, alabándote, se deleite, Señor, orando, se deleite, Señor, escudriñando tu palabra y aprendiendo de ti cada día, Señor. Sé con Él. Bendecimos también a toda su familia, Padre Celestial, y actúa, Señor, obra a favor de él, Señor, en cada área de su vida, en su trabajo, en la familia, con sus amistades, Padre Celestial. Ábrele puertas, bendito Dios, para que él pueda compartir también su testimonio, tu palabra, Padre,
cada vez que sea oportuno, bendito Dios. Tú le darás la sabiduría, Señor, para que Él hable, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te bendecimos. Padre, seguimos orando también por la familia de nuestro pastor José, Señor, especialmente por Suri, Señor, para que le restablezcas su salud, Señor, que le guardes también y que cada uno de ellos también tome las precauciones debidas, Señor, como lo están haciendo hasta ahora, Padre. Guarda a toda la familia, te pedimos por José, por Laura, Señor, por Pepe, por Arturo, bendito Dios. Cada uno de ellos, Señor, guárdalos y bendícelos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Por Elías, por Goyita también, Señor, bendícelos en sus trabajos, bendícelos, Señor, en su salud, guárdalos de todo mal, Señor. Por Cintia, por mí, por mis hijas, Señor, por las familias de esta congregación que no pueden estar aquí hoy, Señor, pero que estarán escuchando y viendo estos videos, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, provee de todo lo que ellos necesiten, Señor, y sobre todo, prospéralos en su vida espiritual, Señor, en estos tiempos que es tan importante, Señor, estar sanos, pero sobre todo espiritualmente, Señor, con una fe firme, fuerte, Señor, madurando cada día, avanzando cada día hacia la meta, bendito Señor. Y también dando ánimos a otros, también dando aliento de vida, Señor, a otros, fortaleciéndoles, sobre todo a través del ejemplo, Señor, a través de la confianza que podemos, Señor, reflejar en nuestra propia vida, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos y te pedimos que los bendigas, Señor, en sus trabajos, que los bendigas en sus familias, que los bendigas, Señor, con sus amistades, donde quiera que vayan también, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo están todos? Gloria a Dios. Oscar también hoy no pudo estar. Se reportó también un poco malito. También lo ponemos en las manos del Señor. Que se recupere pronto. Vamos a hablar hoy acerca de el cristiano y el pecado, ¿sí? En ocasiones, como hijos de Dios, bajamos la guardia. Vemos y juzgamos el pecado en aquellos que no conocen aún al Señor. Y decimos, pues si no se arrepiente, si no viene al conocimiento, si no recibe al Señor como su Salvador, pues se va a ir al infierno, ¿verdad? Y esos pecados que comete son terribles. Y cuando un cristiano peca, porque sigue pecando el cristiano, se debe de esforzar, obviamente, por no hacerlo. Ahorita vamos a entrar a todo ese detalle. Como que a veces minimizamos el pecado, ¿sí? Es hijo de Dios, solamente que se arrepiente, le pida perdón al Señor y todo arreglado. Sí es cierto, pero en muchas ocasiones, aun cuando sea el mismo pecado, como que minimizamos el pecado en el cristiano. Y no debe de ser así, hermanos. Es tan grave. Pesa lo mismo el pecado. Se pagó el mismo precio por todos los pecados, ¿sí? Tanto los que cometimos antes de venir al conocimiento de nuestro Señor, como los que cometemos o seguiremos cometiendo en un futuro, ¿sí? Se pagó el mismo precio y fue la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Ese precio tan alto que Él pagó es el mismo. Entonces no debemos de minimizar ese pecado aún en los cristianos, y al contrario debemos de armarnos de todos los recursos que el Señor nos da para presentar batalla cada día. Y es una batalla de cada día. ¿Por qué? Porque estamos aún en este cascarón, en esta carne, y estamos en este mundo, y tenemos un enemigo también que no debemos de menospreciar, ¿sí?
como el diablo, como Satanás, aquí en este mundo también, ¿sí? Les mencioné 3 enemigos. Entonces, cada uno de ellos constantemente están buscando la manera de hacer caer al Hijo de Dios. Y si bajamos la guardia tan solo un día, ese día lo pierdes, ¿sí? Así que cada día debemos de presentar batalla, ¿sí? Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, los primeros versículos de ahí, vamos a leerlos, para entrar en materia. El tema es el cristiano y el pecado. Y ponga mucha atención, yo sé que los arrullo, pero si ya hizo el esfuerzo de venir, de estar aquí, mantenga ese esfuerzo, mantenga la atención, tome nota y luego reflexione también en su casa, es muy importante, va a aprender más. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿verdad? O sea, se requiere que sea revelado el Hijo. Y ya el miércoles les hablé quién revela al Padre y quién nos trae la salvación. Dice, amados, en el verso 2, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿sí? Y todo aquel, ¿sí?, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjese bien, a partir de este versículo ponga especial atención. Y todo aquel, diga yo, porque aquí el aquel somos tú y yo, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo debemos esforzarnos cada día por hacer el bien, por seguir el ejemplo de nuestro Señor, por querer hacer la voluntad de Dios cada día, por encima de nuestra propia voluntad. Fíjate bien, es muy diferente, ¿sí?, conocer la voluntad de Dios o conocer de la voluntad de Dios y hacerla. Y hacer la voluntad de Dios que es para ti en lo particular. Porque tú puedes estar haciendo cosas buenas, pero no necesariamente esas cosas buenas le pueden estar agradando a Dios. Lo que le agrada a Dios es que hagas su voluntad de Él para contigo, ¿sí? Así como les dijo a aquellos, ese versículo que hemos traído últimamente, ¿verdad? Tan aquí. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿sí?, sino aquel que haga, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Aun cuando me digan, ¿no?, dice el Señor, en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hicimos milagros. Si no estaban haciendo la voluntad de Dios, Dios les va a decir, apártense de mí. Y esto es algo que debemos de tener presente cada día. Dice el verso 4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ve cómo aquí menciona esta palabra clave, practica el pecado. El que es hijo de Dios, tú como yo, no practicamos el pecado. O sea, practicar el pecado es estarlo fabricando, ¿verdad? Cada día. Deleitarse también en hacer obras de la carne. No, o sea, nosotros como hijos de Dios presentamos batalla contra el pecado. Nosotros como hijos de Dios presentamos oposición y resistencia al mundo, a la carne y a Satanás. ¿Cómo? Resistiéndoles, sometiéndonos a Dios, a su palabra, buscando, ¿sí?, la voluntad de Dios para cada día de nuestra vida, ¿sí? Les repito el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí? El llegar a ser cristiano no nos exime realmente de pecar, hermanos. Pero ya el pecado viene a ser más bien un accidente, no una práctica, ¿sí? Tampoco nos exime, ¿sí?, de la obediencia a la ley de Cristo, ¿sí? Decir que como hijos de Dios no cometemos pecados así, literalmente, presumiendo de una perfección no bíblica, porque ahorita vamos a ver lo que es la perfección bíblica, ¿sí?, te hace mentiroso. Porque mientras tengamos esta naturaleza humana, tendremos esa lucha interna cada día. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu se oponen. Y mientras estemos aquí necesitamos esta carne, este cuerpo, este cascarón. Y ahorita también vamos a ver el significado de la carne, que es, por supuesto, es algo mucho más allá de la sangre, de las venas, del músculo, del hueso, ¿no? Se refiere a ese pecado que está en nosotros de origen, ¿sí? Bien, es una oposición la que hay y necesitamos presentar esa batalla contra el pecado, contra la tentación, ¿sí? Y eso hace la diferencia. El otro extremo está en decir que como ya fuimos perdonados, ya todos nuestros pecados pasados y futuros fueron perdonados y no tenemos que estar sujetos bajo la ley de Moisés, pues ya podemos vivir libremente, ¿verdad? Estamos bajo la gracia, si no importa que peques. No, sí. Ese es el otro extremo y muchos cristianos cometen ese error también, ¿sí? Entonces, aquí hay dos temas que quiero que estudiemos, que profundicemos. Uno es el falso perfeccionismo o el perfeccionismo no bíblico. Y el otro se llama el antinomianismo, ¿sí? Que eso es una práctica religiosa que desde el primer siglo se empezó a batallar contra ella, ¿sí? Este término antinomianismo literalmente significa antiley, ¿sí? Antiley. Fíjate lo que leímos hace un momento. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Y en Él no hay pecado, ¿sí? Leíamos. Todo el que permanece en Él no peca.
Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos o hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifiesta con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Sí? Ahora vamos a leer 2 de Pedro 2:2. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Está hablando aquí de falsos maestros, ¿verdad? Si lee el verso 1 se va a dar cuenta. Vamos a leer también en Judas otro texto, porque quiero que vaya viendo cómo falsas doctrinas se han introducido desde el primer siglo. Y antinomianismo desde entonces estaba presente y hoy se ha metido muy sutilmente, aún hoy en día, y engaña a muchos cristianos, ¿sí? Les decía, vamos a leer Judas 4. Vamos a leer Judas, está ahí más adelante, después de las tercera epístola de Juan. Tiene solo un capítulo, vamos a leer del verso 4 en adelante. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿sí?, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿sí?, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, ¿sí?, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, que esos ángeles que se rebelaron están ahorita como encadenados en prisiones de oscuridad y guardan un juicio, ¿sí? El miércoles les hablé de eso. Jesucristo es quien juzgará, ¿sí?, a nosotros como cristianos, porque Dios le ha cedido el juicio. Ahora bien, dice el 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿sí?, o sea, los que se desviaron, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, dice, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, o sea, regresando hacia aquellos falsos maestros, ¿sí?, que están buscando engañar al pueblo de Dios. ¿Sí? De aquellos que empezó a decir aquí en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. A estos, dice, se refiere, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen,
se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y aparecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, y ya se refiere a los hijos de Dios verdaderos, ¿verdad? Amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Sí? Entonces, hermanos, el cristiano puede caer en 2 errores, les mencioné al principio: en la perfección no bíblica y en el antinomianismo, que abarca de varias cosas de falsos maestros. Entonces vamos a ver ahorita, ¿sí? No vamos a terminar todo el tema hoy, pero quiero que nos vayamos entendiendo despacio todo. Vamos a ver ahorita la perfección no bíblica, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Qué enseña la perfección no bíblica? ¿Sí? Enseña que el creyente no peca en ninguna forma porque ha erradicado el principio del pecado. ¿Sí? Ningún creyente puede experimentar esta clase de perfección sin pecado hasta la resurrección. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Sin embargo, la perfección no bíblica te enseña que el creyente no peca en ninguna forma porque ha erradicado el principio del pecado. Pero esto es falso. Aún nosotros, como hijos de Dios, la palabra nos dice que seguiremos batallando con el pecado. Ya no como practicantes del pecado, pero seguiremos fallándole al Señor. Por eso nos proveyó de herramientas para estar constantemente poniéndonos a cuentas con Él, ¿sí? Y cultivando una relación sana diaria con el Señor, ¿sí? Somos llamados, fíjate bien, a la madurez, no a la perfección mundana, ¿no? Sino a la madurez. Esta es la gran diferencia entre la perfección no bíblica y la perfección bíblica. Que la perfección bíblica se enfoca en la madurez del crecimiento espiritual. Y ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Les decía, ningún creyente puede experimentar esta clase de perfección sin pecado hasta la resurrección, cuando será libre del principio de pecado que lleva dentro, ¿sí? ¿A qué principio de pecado se refiere? A ese pecado heredado que tenemos y que va de generación en generación desde que nacemos, ¿sí? Una forma modificada de la perfección sin pecado
no incluye la erradicación de la naturaleza pecaminosa, pero enseña que un cristiano puede vivir sin practicar el pecado por algún periodo de tiempo. ¿Sí? Pero no practicar el pecado significa no solamente no cometerlo. En la palabra de Dios, en la Biblia, no practicar el pecado significa no solamente no cometer el pecado, sino hay algo más. También conformarse a la voluntad de Dios y practicarla. ¿Sí? Cuando leímos ahí que no practique el pecado, ¿sí? No solamente se refiere a que no sea un practicante del pecado, sino que también se someta a la voluntad de Dios, que obedezca a Dios. ¿Sí? No solamente digo, pues no peco, y toda esta semana no voy a pecar, y haga un esfuerzo tremendo y no peque. Pero no solamente se trata de eso, sino que se trata de obedecer a Dios en cada área de tu vida y someterte a la voluntad de Dios. Tal vez el Señor en esa semana te dijo, ¿sabes qué? Quiero que vayas y prediques mi palabra en la cárcel, o en el hospital, o a esta familia tuya. Y tú estás ahí guardándote una semana de practicar el pecado, ¿no? Aparentemente está bien. Y aparentemente estás haciendo algo bueno, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? La perfección sin pecado abarca más que la ausencia del pecado. ¿Sí? En realidad, la doctrina bíblica de la perfección significa, esto es importante, escúchalo. En realidad, la doctrina bíblica de la perfección significa cumplimiento, madurez, plenitud, estar completo. ¿Sí? Esa es la perfección bíblica. Cumplimiento, o sea, obediencia a Dios, madurez, ir creciendo cada día, no quedarte estancado. Plenitud, libres del pecado, ¿sí? Sin ataduras. Estar completo, en comunión con nuestro Dios. La perfección bíblica no es lo opuesto de la pecaminosidad, ¿sí? Sino de la inmadurez. Y es algo que se espera del creyente aquí en la tierra. O sea, lo contrario a la inmadurez. O sea, esa perfección bíblica que es que vayas madurando, que vayas creciendo espiritualmente, aprendiendo de tus errores. Si fallaste hoy, pues te pones a cuentas con el Señor y te esfuerzas por ser mejor para el día de mañana. ¿Se acuerda de la parábola de la higuera que está en Lucas capítulo 13, si no mal recuerdo? Por ahí alguien búsquela y me confirma. ¿Sí? Donde está ahí el señor de un viñedo que plantó una higuera. ¿Sí? Y por 3 años, cada año, regresó a ver si tenía fruto esa higuera. Y no encontraba fruto de esa higuera. Pasado al tercer año, dijo el señor de ese viñedo al encargado del viñedo, ¿no? Porque había quien estaba trabajando ese viñedo. Córtala, porque solamente está ahí nada más ocupando la tierra de balde. Córtala. Pero el encargado del viñedo le dijo, Señor, mira, déjame abonarla, déjame aquí hacerle tierrita, ponerle agua, cuidarla 1 año más para ver si da fruto. Y si cuando regreses al año no dio fruto, pues entonces sí, córtala, ¿no? Y yo de ahí pienso que todo aquel que viene al conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? En 4 años debemos de ser ya maduros. ¿Sí? Ahí están 4 años. El Señor de ese viñedo es el Padre Celestial. El cuidador del viñedo es nuestro Señor Jesucristo. La higuera
somos tú y yo, los hijos de Dios. Sabemos que la higuera representa a Israel, ¿verdad? En las Escrituras. Y ahí Dios está reprendiendo a Israel porque no da fruto espiritual, ¿sí? Y entonces le da una sentencia, ¿verdad? O sea, si no das fruto te voy a cortar. Bueno, esa perfección bíblica para nosotros es ir creciendo espiritualmente. No que no falles, no que seas perfecto de acuerdo al punto de vista del mundo, ¿sí? La perfección bíblica no es lo opuesto de la pecaminosidad, sino de la inmadurez, y es algo que se espera del creyente aquí en la tierra, ¿sí? ¿Está claro este punto? ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar entonces a qué es lo que enseña el antinomianismo. Antinomianismo. Se escucha la palabra ahí medio complicada, pero el concepto es sencillo. Que el cristiano no está sujeto a la ley. Eso es lo que significa. Eso enseña, ¿sí? Esta doctrina, a final de cuentas, es una doctrina pues desviada, ¿sí? Que el cristiano no está sujeto a la ley. Literalmente es antiley. O sea, el significado de la palabra es antiley. El concepto del antinomianismo en cuanto a estar libre de la ley a menudo lleva a libertinaje, ¿no? O sea, si no estoy sujeto a la ley, pues entonces puedo hacer lo que quiera. ¿A dónde voy? Pues a parar a libertinaje, ¿sí? El antinomianismo algunas veces se equipara con la libertad cristiana. Esa libertad que tenemos, ¿sí? Lo cual es una suposición pues incorrecta, porque la libertad en la cual estamos se refiere a la libertad de la esclavitud del pecado, ¿sí? A la gracia que tenemos de parte de nuestro Dios por medio de Jesucristo, no al libertinaje, ¿sí? Lo opuesto de la libertad es la esclavitud, ¿sí? Y el creyente ha sido elevado, o mejor dicho, ¿sí? Hemos sido llevados de la esclavitud del pecado a una posición de libertad, ¿sí? De esa esclavitud, pero en Cristo, ¿sí? No en nuestros propios esfuerzos, no en los esfuerzos de algún hombre o de algún iluminado, sino en Cristo, ¿sí? Muy bien. Lo opuesto, esta parte es clave, lo opuesto del antinomianismo es obediencia a la ley. Pero ojo, ¿cuál ley? ¿Sí? Porque ha habido varias leyes, ¿sí? A través de la historia que están plasmadas aquí en las Escrituras, ¿sí? ¿Cuál ley? Para el creyente de hoy en día, para ti y para mí, es la ley de Cristo, ¿sí? ¿Cuál es esta? Gálatas 6:2. Porque nosotros no estamos bajo la ley, sí, eso está claro, ¿verdad? La ley de Moisés, ¿sí? Pero sí estamos sujetos a la ley de Cristo, es decir, la ley del amor, ¿sí? Y de la cual nuestro Señor Jesucristo nos dio el máximo ejemplo. Vamos a leer Gálatas 6:2 que dice, bueno, vamos a leer desde el 1 también. Y se los voy a leer yo, si quiere tome nota de la cita, yo se lo voy a leer de otra versión, escuche. En un lenguaje actual, dice, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Levante su mano aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios vive en ti y Él te guía, ¿sí? Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. O sea, ¿qué debemos de hacer? ¿Dejar que siga pecando? ¿Hacernos de la vista gorda? ¿Voltear para otro lado? No. Si alguno de ustedes, hermanos,
ve a alguno de nosotros aquí que está pecando, es decir, que está fallando, que está cometiendo algún error, su deber como hermano en Cristo, como familia cristiana que somos, es corregirlo. Pero corregirlo con buenas palabras, es decir, con buena actitud, no sacando el látigo ¿verdad? Y condenándolo y profiriendo juicio, no, corrigiendo, guiados por el Espíritu. Pero tengan cuidado, dice, de no ser tentados a hacer lo malo. Sí, es decir, también considérate a ti mismo, que tú también puedes caer en el error. Así que trata también a tu hermano como quisieras tú ser tratado. Y dice el verso 2, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. No se abandonen, no se olviden del hermano que está en dificultades. ¿Cuánto tiempo tienes ya sin trabajo, brother? Mediados de octubre, noviembre, diciembre. ¿Has tenido dificultades? Claro, lo hemos visto. Y seguimos orando. Y seguimos estando aquí también para, ¿en qué te podemos ayudar? Y Él sabe que tiene la libertad de acercarte y de hablar primeramente con José, ¿no? Y expresar. Y en lo que está a nuestro alcance, hacerlo. Y así, entre nosotros, dice, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo, la ley del amor. Amén. Esa es la ley. Esa es la ley a la cual nosotros estamos sujetos hoy. No a la ley de Moisés. Esa no nos puede salvar. Sí es buena, no, tampoco me malinterprete. Es buena y nos enseña a vivir bien, como a Dios le agrada. Pero esa ley no nos puede salvar. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la norma bíblica para el cristiano? Antes les pregunto, ¿se entendió esto del concepto de la doctrina de antiley, antinomianismo? Sí, ¿verdad? Nosotros vivimos sujetos a la ley de Cristo. No andamos ahí de libertinos, ¿verdad? De acuerdo. ¿Cuál es la norma bíblica para el cristiano? Fíjate, no es la perfección sin pecado, ni tampoco el decir no hay ley para mí, ¿sí? Es decir, el antinomianismo. No. Es andar en la luz. Primera de Juan 1:7. Vamos a leer desde el 5. ¿Sí? Caminando en la luz. Jesucristo, ¿ya lo tienen? Primera de Juan 1:7. Jesucristo nos enseñó que Dios, ¿qué es? Luz. Bueno, les estoy leyendo de la TLA. Me voy a regresar a la Reina Valera, que es la misma de ustedes, para leerlos. La misma versión. Dice, del 5 le dije, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Andemos en luz. Esa es nuestra meta cada día. Andar en luz, en la luz de nuestro Señor. ¿Sí? Dios es luz o santo.
¿sí? A esto se refiere también, santidad. ¿Sí? Esta norma absoluta está siempre ante el creyente. Aún así, ningún creyente puede en esta vida estar sin pecado. Les mencionaba al principio, ¿verdad? Como lo está Dios. Para nosotros es imposible. A este tiempo, a este momento, llegará el momento en el cual, y una vez que seamos transformados hacia el cuerpo glorioso que ahora tiene nuestro Señor Jesucristo, entonces sí, ahí ya seremos inmunes al pecado, porque ya no habrá en nosotros ningún pecado de origen. ¿Sí? Acuérdese, esto se los enseñé en una predicación hace tiempo, y más adelante se los voy a recordar, que hay pecado heredado, pecado imputado y pecado personal. Y cada uno tiene su origen y cada uno tiene su antídoto. Aquí en la palabra de Dios nos enseña. Y ya veremos esas citas, pero cuando lleguemos a eso, ¿sí? Entonces, como hijos de Dios, a estas alturas, aquí en el mundo, ¿sí? Pues no podemos estar sin pecado como lo está Dios. Entonces, ¿se burla Dios de nosotros? ¿Se acuerda cómo leímos ahí en Juan? En la primera lectura que hicimos, lo severo que menciona acerca de pecar. Y dice uno entonces mientras estás leyendo, caray, no, pues sí, yo casi a diario al menos un pecadillo por ahí me puedo aventar, pues entonces ¿está burlando Dios de mí o qué? En ninguna manera. Más bien, Él arregla su requisito para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra etapa de desarrollo espiritual, hermanos. Y esa norma arreglada es andar en la luz de su santidad. Si decimos que no tenemos ningún principio pecaminoso, ¿sí? Como lo reclama la perfección sin pecado, mentimos, lo que dice ahí en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? De igual manera, si decimos que no hemos pecado por determinado periodo de tiempo, como enseña la perfección modificada, hacemos de Dios un mentiroso. ¿Qué dice el verso 10? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El verso 10 de ahí de primera de Juan 1, que estábamos leyendo, ¿sí? Si andamos en la luz, no caeremos en el error del antinomianismo, ¿sí? Porque cumpliremos sus mandamientos. Cada creyente puede llenar este requisito de andar en la luz, ¿sí? Tú y yo tenemos esa capacidad y todas las herramientas de parte de Dios para andar en la luz, ¿sí? No en el perfeccionismo no bíblico, ¿sí? Esto es diferente. La cantidad de luz que cada uno, es decir, santidad que cada uno tenga, será diferente. Pero la responsabilidad de responder a esa cantidad es igual para todos. A la medida que crezcamos, el círculo de luz se irá expandiendo. O sea, conforme vayas madurando en tu diario vivir espiritualmente, vas a ir avanzando en la luz, en la santidad. Y digamos, si hay como un foco de luz, digamos, ahí en ti, ese círculo de luz se va extendiendo. Imagínate un cuarto oscuro y una lámpara así, ¿no? Que proyecta un haz de luz y cubre cierta área. Y conforme esa luz va siendo más potente, va llenando cada vez más y más ese cuarto. Y menos tinieblas y menos oscuridad tienen espacio ahí, hasta que está completamente iluminado. Así vas creciendo. Esa es la perfección bíblica a la que te llama el Señor. Que vayas madurando, que vayas creciendo, ¿sí? A la medida que crezcamos, el círculo de luz se expandirá, y a la medida que respondemos a la luz progresiva,
recibiremos más luz, y así sucesivamente. Yo me he dado cuenta, hermanos, que entre más cerca estás de Dios, ¿sí?, más intolerante es Él a las fallas, ¿sí? O sea, se fija más en las fallas más pequeñas. Como cuando acercas, por ejemplo, un libro, un vidrio. En la casa, en la cocina, tenemos nosotros una mesa de cristal. El cristal está gruesecito. Y así te lo ves de 2 metros y se ve limpiecito, transparente. O cuando recién lo limpias, ¿no?, transparente. Pero ya si te acercas un poco más o le reflejas luz, se ven manchas. ¿Sí? O sea, cuando estás de retirado, cierta cantidad de luz se ve limpio. Pero te acercas más, con una luz más potente, más cerca de Dios, y ves las imperfecciones de cerca. ¿Sí? Ya estamos por terminar. Conforme vas creciendo, vas avanzando, vas madurando, ¿sí?, esa luz te va a mostrar más tus pequeñas imperfecciones y te va a llevar a corregirlas, a cambiar, a agradar más a Dios. Y entre más te acerques hacia Dios, los detalles más pequeños van a ir surgiendo, aquellos que ni cuenta te habías dado que tenías, ¿sí? En resumen, para terminar, la norma es la santidad de Dios, ¿sí? Esa es nuestra norma. Esa es la perfección a la que nosotros debemos de aspirar cada día. El requisito es andar en la luz. Nuestra experiencia siempre debe ser ascendente, creciendo hacia la madurez. Esa es la genuina perfección bíblica, creciendo hacia la madurez. ¿Amén? ¿Se ha entendido? Le vamos a dejar hoy aquí. La siguiente vez vamos a tocar el tema acerca de los enemigos del creyente, el mundo, la carne, el diablo, ¿sí? Por lo pronto le vamos a dejar aquí, vamos a orar para despedirnos, vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos también. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos ayude a andar en tu luz. Que nos ayude, Señor, a crecer, a madurar espiritualmente, Señor, a avanzar, Señor, hacia tu luz, bendito Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que cada uno, Señor, de tus hijos, y aun aquellos que no fueren tus hijos y escuchen esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo les revele, bendito Dios, tu palabra, tu salvación, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a agradarte cada día, Señor, y a esforzarnos por agradarte más cada día. Y no caigamos en el error, Señor, de un perfeccionismo, Señor, irreal. O al otro extremo, Señor, de un libertinaje, porque creemos que nada nos condena, Señor. Bendito Padre Celestial, ten cuidado de cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad cada día, Señor. Y llévanos con bien a nuestros hogares y bendícenos también donde quiera que nos encontremos. Te pedimos que bendigas las ofrendas y los diezmos que hoy levantamos delante de ti, Señor. Provee, Señor, de trabajo a aquellos hermanos que no lo tienen en este momento, Señor, y puedan tener un sustento para sus vidas, para sus familias también, Señor. Provee del alimento, del vestido, del calzado y de toda cosa necesaria, Señor, en cada familia de esta congregación tuya también, en cada familia de los que nos escuchan, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.